tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, acá otro miércoles en Entre Ustedes y Nosotros, programa generalmente conocido por el doctor Jorge Enríquez, que hoy no pudo venir presencialmente. Por ahí llega, no sabemos. Capaz llega más tarde. Estamos acá junto al señor Horacio Fernández. Seguramente se va a unir en un rato ahora también Pablo Torello. No, Pablito Torello está muy engripado y se disculpó él. Ayer hablé con él, no podía ni hablar. Debe haber tomado frío en el campo, porque Puede ser. Una cosa es el frío que tenemos acá en la ciudad, que no es poco, Acá ya no pero morimos en del el frío. campo pega de otra manera. Claro, pues no hay edificio, entonces como los edificios medio que frenan el frío, allá no hay edificio. Bueno, acá hay bastantes temas para hablar el día de hoy. Para empezando por esta ley que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, denominaron ley hojarasca, nombre llamativo, ¿no? Para llamar a una ley que supuestamente el gobierno a través del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, lo mandó para derogar 70 leyes que supuestamente son trámites innecesarios, ¿no? Posiblemente sea así, ¿no? Pero bueno, también me llama la atención 70 leyes juntas, derogarlas, como decías vos, afuera del aire. La única manera de esconder un elefante es entre varios elefantes, ¿no? Claro. Es muy llamativo que manden 70 así de una. Yo creo que una gran cantidad de los diputados, pero eso es irresponsabilidad de ellos mismos, no deben haber ni leído la ley en su entereza, ¿no? Bueno, parece que se aprobó con 138 diputados a favor, incluido algunos de los votos de los gobernadores aliados y creo que, si no me equivoco, algunos ex integrantes de Libertad Avanza también. Bueno, veremos de qué sale eso. La oposición también quiso agregar el tema del financiamiento universitario y también una interpelación a Dorni, pero no lograron. El gobierno con su mayoría pudo, y la mayoría de sus aliados pudo retener el temario de la agenda parlamentaria el día de hoy y no lograron meter la interpelación a Dorni ni tampoco el financiamiento universitario. También se está debatiendo la ley de zonas frías, que es básicamente una ley que se dictó en 2021, que era se agregaron varias localidades, digamos, de la Argentina al mapa de subsidios que se dan por el gas. O sea, en 2021 se agregaron varios municipios y el gobierno quiere sacar esos municipios, no quiere que sigan esos municipios que se agregaron seguir siendo subsidiados. Hay distintas perspectivas de eso. Por ejemplo, Yarlora no está en contra de que se dictamine una nueva ley de zonas frías, Yarlora de Córdoba, ¿no? Pero él dice que no debería ser por municipio, sino por el ingreso de cada casa. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso, porque muchas veces hay una familia que quizás vive en un barrio que uno consideraría acomodado, pero la familia no tiene ingresos tan altos como para sostener. Y me parece un poco insensible considerar todo un barrio o toda una localidad que se pierda el beneficio del subsidio solamente por vivir en ese barrio. No sé, ¿qué opinas vos? Sí, lo mismo. No necesariamente porque viva en un barrio determinado, todos tienen el mismo ingreso, los mismos problemas. O sea, para eso está la identificación, que hoy nos sobra tecnología para poder identificar cualquier cosa. La inteligencia artificial hace cosas mucho más complicadas que para mí estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo te voy a dar un dato. No sé en qué año fue, si fue en 2022 o 2023, hubo un acuerdo entre la ARCA, bueno, en ese momento AFIP, ¿no?, de acá, y la Agencia de Recaudación estadounidense. Hicieron un entrecruzamiento de datos entre las dos agencias. Y los estadounidenses no podían creer la cantidad de datos que nosotros tenemos acá en Argentina de los ciudadanos. O sea, ellos tienen menos datos sobre sus ciudadanos que el propio ARCA, AFIP, o el gobierno mismo sobre sus ciudadanos argentinos. O sea, que tienen totalmente la capacidad para saber qué ingresos, qué familia tiene ciertos ingresos, quiénes necesitan el subsidio, quiénes no. Es una cuestión de directamente no importarse mucho, ¿no?, con las familias en particular. Con esto bueno, viste, las ideas vienen a un disparador. Y pasan cosas muy extrañas también, porque hay mucha información, pero se usa mal. Sí, claro. Vamos a poner un ejemplo concreto. El PAMI
una de las cajas más importantes del gobierno, Sí. del país. Todos quieren agarrar el PAMI. Bueno, el PAMI te da, por ejemplo, ahora no, pero en el gobierno anterior había préstamos subsidiados con tasas muy bajas, había, entre otras cosas, y da los remedios en forma gratuita también. Sí. Sin embargo, hay gente que tiene una jubilación por el ANSES y convive también con otra jubilación en un colegio médico, en un colegio de abogados, lo que fuere. No me quiero tirar con los abogados, ¿no? Pero, y va a hacer la fila a pedir un préstamo subsidiado y PAMI se lo da. No coteja los millones de pesos claro, que puede facturar por ahí por año. Y está bien, no está bien el que lo hace, ¿no? Pero hay que ponerle un freno. Y con los remedios pasa lo mismo. Claro. De golpe los remedios. Sin embargo, yo conozco mucha gente muy cercana a mí que tiene muy buenos ingresos y muy buen patrimonio. Sin embargo, y va a buscar los remedios. Claro. Y se queja si le falta alguno. No, encima se queja. O sea, pero eso es porque alguien... Pero eso es responsabilidad, claro, responsabilidad del gobierno, porque el tipo obviamente va a buscar su beneficio personal. No debería. No, bueno, no debería, pero bueno, mucha gente lo hace igual, ¿no? Claro, pero bueno, esto cuando vos hablas... Y la información está. Sí. El tema es que no se entrecruza. Bueno, es lo mismo con el tema de las declaraciones juradas, ¿no? ¿Por qué uno mismo tiene que hacer la declaración jurada de un impuesto que tiene que pagar? Si el gobierno sabe lo que gasta, lo que gana. O sea, es una locura. No es que ellos no saben. Y encima, si uno hace la declaración equivocada, de manera equivocada, ellos saben y te van a buscar, ¿entendés? O sea, si ellos saben cuánto es todo, es una locura que uno mismo tiene que hacer. Igual eso es así en varios países. En Estados Unidos es peor, inclusive. No solamente vos en Estados Unidos, por ejemplo, vos tenés que hacer tu propia declaración, sino que tenés, tipo, hasta los mozos tienen que hacer, por ejemplo, su declaración de cuánto, ahora no, este año se derogó eso, pero hasta este año, inclusive allá los mozos tienen que declarar cuánto ganaron en cada propina, tipo, no se pueden equivocar por nada. Bueno, acá pasa algo parecido, que uno mismo tiene que hacer su propia declaración y la verdad que para mí es una locura, porque el gobierno sabe cuánto uno gana, cuánto uno gasta, sabe todo. Pero bueno, me parecía importante hablar sobre este tema, porque la verdad que la cantidad de datos que manejan y los usan mal o no los usan, ¿no? Me parece a mí. Bueno, otra noticia que viene pasando esta semana fue lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Te iba a decir, tremendo. Bueno, o sea, por la gente que no sabe, están habiendo distintos disturbios, distintas manifestaciones, cortes de rutas, sobre todo por parte de la Organización Central Obrera, y muchos dicen que, o sea, como ustedes sabrán, hace 6 meses que asumió un gobierno de centro-derecha en Bolivia. El balotaje fue entre uno de centro, que es el actual Rodrigo Paz, y uno de más derecha, que era Tuto Quiroga, ¿no? Y terminó ganando el de centro. ¿Por qué no ganó ningún candidato del MAS, del partido de Evo Morales? Bueno, primero porque Evo Morales, él mismo quería ser candidato y no podía por una cuestión legal, y entonces, como él ya tuvo la mala experiencia de apoyar a otro candidato que fue Luis Arce en la elección pasada y después se le dio vuelta, como se dice, ¿no? Él decidió no apoyar a ningún candidato. Pero la realidad es que Evo Morales nunca se quiso ir del poder. Él en su momento inclusive había hecho un referéndum para que él no pueda ser reelecto. Él perdió el referéndum y se presentó igual a elecciones. O sea, y inclusive esas elecciones a las que él se presentó hubo muchas denuncias de fraude de parte de él, y por eso en su momento se tuvo que escapar del país. No sé si te acordás que vino a Argentina en un momento, se quedó un tiempo en Argentina, la había recibido Alberto Fernández acá. Y bueno, había estado un tiempo acá, pero bueno, yo básicamente no tengo muchas dudas que estas protestas están detrás de todo esto. Está Evo Morales, ¿no? Yo por lo menos tengo mis sinceras dudas de que no está. Para mí sí está muy involucrado con todas estas protestas, porque la verdad que es muy raro un presidente que está hace 6 meses, el primer presidente que no es del MAS desde más de 20 años, y a él le hacen todos estos disturbios. Y los otros, está bien, hubo protestas contra Luis Arce, no te voy a decir que no, pero no fueron de esta magnitud, y menos con un presidente que hace tan poco tiempo está. O sea, yo tengo la opinión de que detrás de todo esto está la mano de Evo Morales. No sé qué pensás vos. Bueno, sería muy inocente pensar que no está. Sí. O sea, seguro que está metido y bueno, que estará pensando en volver. Sí, él está desesperado por ver, sí.
Ahora, medio complicada la relación que, bueno, lo que suscitó, esto último que suscitó con Argentina. Sí, por el Hércules, ¿no? Claro, que llevaban armas, que no, que era comida, o sea... A ver, nunca lo vamos a saber eso, pero yo no creo que... Casi es una cuestión de Estado ya. Sí. Yo no creo que o sea, que el gobierno argentino se vaya a meter en una cuestión interna de Bolivia. La verdad no creo que tenga mucho interés tampoco. Nunca vamos a saber, ¿no? Porque no estábamos adentro del avión, no lo vamos a ver nunca. Pero yo creo que era más una cuestión humanitaria que otra cosa. Sin duda, porque por lo menos las noticias que llegan acá son realmente de saqueo, Sí. Está muy complicada la situación allá en... Sí, no consiguen carne, la gente no consigue comida, comprar comida, inclusive en La Paz, ¿no? En La Paz, sí. Que es el centro neurálgico, ¿no? Ahí está pasando eso, que la gente no está pudiendo comprar pollo, no puede comprar carne, y los que tienen se lo cobran a un precio carísimo, como siempre, ¿no? Cuando hay ausencia cobran cualquier precio. Pero sí, yo no estoy casi convencido, te diría, que Evo Morales está detrás de esto. Bueno, recordemos, ¿no?, que Evo Morales no solamente está imputado en casos de corrupción, él tiene pedido de captura porque no se presentó ahora. Él tenía una fecha de juicio porque supuestamente se descubrió que él tuvo una relación con una menor de edad cuando él era presidente. Inclusive tuvo una hija y crió esa hija en las sombras, digamos, siendo presidente. O sea, una hija con una menor de edad, él no sé cuántos años tendrá ahora, tendrá 60. Cuando tuvo eso tendría 50, ponele. Y él no se presentó a la fecha de juicio, entonces está con orden de captura. No estoy seguro si está prófugo de la justicia o si saben dónde está y nada más no lo fueron a buscar todavía. Pero ese fue uno de los motivos principales por los que no se pudo presentar, ¿no? También la vez pasada a elecciones. Bastante turbio, ¿no? Sí, más que turbio, negro, diría yo. Sí. Horrible, sí. Bueno, yo creo, la fiscalía dice que tiene más de 130 testigos que comprueban de que él crió ese hijo, digamos, que era de él, inclusive. No, raro, ¿no? Nos hace acordar a otras épocas de acá de Argentina, ¿no? Sí, no tan lejanas. No tan lejanas. Bueno, igual, a ver, eso pasa en todo el mundo. Justamente iba a hablar de un tema ahora que era perdón que cambie un poco de tema, ¿no? Pero el tema este de Fred Machado, que igual tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Fred Machado, que bueno, bien sabemos que es el financista que le ayudó a financiar la campaña de Espert del 2019, Alianza Libertad, que después se descubrió que, bueno, estaba involucrada con varias estafas millonarias allá en Estados Unidos. Sí, estafas millonarias de compra-venta de aeronaves y también se dice que ayudaba a transportar droga desde Colombia hasta Estados Unidos. Nunca se aclaró bien. Bueno, justamente Espert tuvo que renunciar a su candidatura, ¿no? Por eso, ¿no? Porque creo que fue por una denuncia de Grabois que se... Montaña de viajes con este... Sí, viajes y que le donó también para la campaña, ¿no? Le donó $. Sí. Que tengo entendido nunca los había declarado esos aportes de campaña también. Y Fred Machado, bueno, primero Espert dijo que no lo conocía, después se comprobó que sí lo conocía. No, lo de Espert a mí me sorprendió porque lo conozco. No, yo creo que nadie se lo esperaba. Lo conozco de hace, no sé, en todos los programas por donde hemos estado en radio. Era un hombre de consulta permanente y uno de los economistas más prestigiosos que había. Había porque la verdad que no sé cómo va a levantar ese perfil, ¿no? Porque de lo que se lo acusa es muy jodido. No, aparte yo creo que Milei se equivocó o lo aconsejaron mal porque él dijo que ya lo absolvieron y no es verdad eso, porque lo que pasó fue lo siguiente: Fred Machado fue extraditado, como bien se estaba viendo acá, y fue extraditado para Estados Unidos, y él tenía cargos de fraude, de lavado de dinero y de narcotráfico. Y él tenía porque ¿qué pasa? Vos allá en Estados Unidos, acá también se está aplicando mucho más el juicio por jurados, ¿no? Pero fue mi celular, perdón, lo saco. Pero ya ellos tienen una tradición muy larga de juicio por jurados de hace más de 200 años.
Y allá ellos tienen fecha de oral, y la fecha de oral es con con los jurados, ¿no? Que son básicamente 12 civiles que agarran los tribunales, y vos tenés que, o sea, el fiscal es como si fuera como todo lo que vemos en las películas, ¿viste? ¿Lo ves en las películas? Sí, 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 como un acting, digamos, enfrente de los jurados, que la verdad uno como abogado o fiscal lo que tiene que hacer es convencer a los jurados de que es culpable o inocente, ¿no? Ese es allá el objetivo de un juicio penal allá, y ahora cada vez va a ser más acá así también, pero... Hay países, hay provincias. Hay provincias, sí. Salta, Mendoza. La provincia de Buenos Aires, inclusive, Buenos Aires. es opcional. La provincia de Buenos Aires, cuando tengo entendido que, si no mal recuerdo, si el juicio es por más de 15 años, o sea, por un delito más de 15 años, vos tenés la opción de que sea por jurados. O sea, el imputado tiene la opción, ¿no? Algo también cuestionable, ¿no? Que el imputado Ahí los protagonistas son los fiscales. Claro, el fiscal. Es que en realidad así debería ser en una investigación penal. Ahora hablamos un poco de eso, pero quiero hablar de esto de Fred Machado. Que Fred Machado, básicamente, él tenía la idea de ir a juicio oral. Él no quería hacer un acuerdo con la fiscalía, lo que sería un juicio abreviado, ¿no? Él tenía la intención de ir porque estaba convencido que tenía pruebas de que iba a ser declarado inocente. Ser declarado inocente en un juicio federal, porque una cosa es un juicio local, un fiscal federal en Estados Unidos es sumamente complicado. Yo creo que tengo entendido que el 85% de las 80% de las personas que van a un juicio oral con un fiscal federal pierden, las personas que van ante un jurado, más cuando son casos de narcotráfico, así. Y él, a última hora, pidió que el abogado de él pida para él declarar una vez más, y declaró que se declaró culpable. Pero eso acordó con la fiscalía de que se iba a declarar culpable de fraude y de lavado de dinero, pero no de narcotráfico. ¿Por qué? Porque las penas mínimas de narcotráfico iban a partir de 10 años. Y no sé cuántos años se va a ser condenado ahora, pero son menos que eso, sin el cargo de narcotráfico. Entonces no es que lo absolvieron a Fred Machado o lo absolvieron a Expert. Lo que pasó fue que, como él acordó... usó un recurso Sí, legal. sí, fue una estrategia jurídica como cualquier imputado puede usar. Está bien que la use. Él acordó básicamente no declararse culpable de narcotráfico, entonces él acordó sigue declararse culpable de fraude y de lavado de dinero, ¿no? Entonces Milei ya publicó, no sé si un tuit o una nota de radio diciendo que lo absolvieron a Expert, y nada que ver, porque inclusive va a ser condenado Fred Machado, o sea, no es que no va a ser condenado, va a ser condenado. Y bueno, y Expert, quieras o no, quizás no es condenado, no es declarado culpable todavía, pero bueno, él recibió aporte de campaña de alguien que ya estaba siendo investigado y que efectivamente va a ser culpable, ¿no? Alguien que... Sí, el problema es que recibió, yo soy ignorante en esto, el problema es que recibió aportes. El problema es que el problema es que no los declaró. Las dos cosas. Él no había declarado parte de algunos aportes y otros no, de Fred Machado. Y también estaba la discusión de si un viaje, si usar el jet privado de él es un aporte o no. Pero 40 y pico de veces. Claro, para mí es un aporte, porque o sea, él cuesta usar ese jet privado y él lo sirvió para viajar por todo el país, ¿no? Aparte que hubo transferencias también. Y el tema está que no solamente que no lo había declarado, sino que ya había una investigación en curso cuando él recibió los aportes, ¿entendés? Ya había una investigación en curso no sobre Expert, sino sobre Fred Machado. Ahí está el tema de la cuestión. Y después, bueno, obviamente cuando salió el tema, él salieron a negarlo todo, hasta que no se pudo negar más, ¿no? Bueno, una curiosidad, que nada que ver, pero estamos hablando del tema de que Evo Morales había tenido una hija con una menor de edad. Fred Machado, en su momento, estuvo en negociaciones, de hecho está en los archivos de Epstein, que le iba a vender una aeronave a Epstein, ¿sabías? Epstein, el que traficaba menores de edad. O sea, una locura, o sea, uno pensaría que no está tan cerca de uno de esas cosas, ¿no? Pero... Y termina apareciendo en el lugar que menos te imaginas. Sí. Inclusive hay rumores de que dicen que en un momento le iba a comprar una aeronave al Estado argentino. Eso nunca se comprobó, pero lo de Machado sí se comprobó. Bueno, uno se va entrelazando todos los temas, ¿no? Sí, hay un tema que realmente es bastante
particular, el tema de los nacimientos de los chicos. Sí, El sanatorio Finoquieto cerró todo lo que tenga que ver con los chicos porque no hay nacimientos. Han bajado tremendamente los nacimientos. Sí, sí, algo muy preocupante, no solo acá en todo Occidente, es algo que realmente está preocupando mucho porque la gente no tiene hijos, o si tiene un hijo, y básicamente para que una sociedad pueda mantenerse en su mismo nivel, no crecer, en su mismo nivel de población, en promedio se necesita 2.1 hijos por matrimonio, que sería más o menos que 9 parejas tengan 2 hijos y que una pareja tenga 3 hijos, básicamente. Sí. Cada 10, ¿no? Y la gente, muchas parejas, yo lo veo sobre todo con mujeres, ¿no? Mujeres con las que uno habla así en la vida, no quieren tener hijos la mayoría. De hecho no los tienen, claro. No quieren, no quieren. Y bueno, uno puede también relacionarlo si tiene que ver todo con una ola feminista que hubo en su momento, que fue un poco en contra. No, creo que es estilo de vida, me parece. Sí, hoy en día ya mucha gente que ni sigue esa ideología, capaz ya no tiene hijos, pero en un principio capaz uno puede decir que fue por eso. Más allá de eso, la realidad es una, la gente no está teniendo hijos. Es más, mucha gente no se está casando tampoco. La industria de los casamientos está... Bueno, pero vamos a suponer que aún no casándose podrían tener hijos. Sí, podrían tener hijos, obvio. Pero no, bueno, la gente no está queriendo. Es algo que está pasando en todo Occidente y la verdad que es algo preocupante porque lo vemos en Italia también. También es algo preocupante por el sistema previsional, porque siempre, claro. Porque no tenés el recambio. Claro, cuando tenés un recambio generacional, los más jóvenes van aportando para que los más grandes... Tenés un promedio de edad muy grande y aparte de otra cosa, la gente vive más años. Claro, más años, sí. Bueno, ahí está el debate de si también hay que extender la edad jubilatoria, ¿no? Si va un poco más arriba. Pero bueno, es muy preocupante. En Italia está pasando eso, en Japón también, que la pirámide demográfica está invertida, ¿viste? Hay mucho más gente mayor que gente joven. Eso también preocupa porque tampoco hay mano de obra para los laburos pesados. Muchos países tienen que importar personas de otros países para que puedan tener mano de obra y bueno, sí, es una realidad que está pasando en todo Occidente. Creo que hay muy pocos países de Occidente que no están con un recambio generacional positivo, que mínimo 2.1 hijos. En Occidente no sé si hay un país, tendría que ver. Sí está pasando, por ejemplo, en India, que tiene un montón de hijos. En Nigeria también hay, creo que es por 3, que cada pareja tiene 3 hijos, mínimo de promedio. O sea, en todos países que subdesarrollados, claro. En vías de desarrollo. Sí, que los países desarrollados hay toda esta mentalidad de que tampoco está mal, ¿no? O sea, cada uno puede decidir si tener hijos o no. O sea, el tema es que provoca los grandes números. Claro, cuando es mucha gente, eso provoca un tema demográfico, ¿no? Por ejemplo, están cerrando cantidad de jardines de infantes. Sí, un montón de cosas relacionadas con la... Sala de 2, de 1, bueno, había sala de un día también dentro de poco. Sí. Nacían y lo ponían al chico. Es más, creo que que fue en el pasado, fue que salió que las personas estaban en la ciudad, había más personas eligiendo tener mascotas que hijos. Sí, bueno, hay récord el tema de la veterinaria. Mira que yo amo amo los perros, los gatos, todo, pero bueno, una cosa es una mascota, otra cosa es un hijo, ¿no? Bueno, da menos trabajo. Da menos trabajo, sí. Pero sí, es una realidad de muchos países y bueno, yo creo que es una cosa a plantear como sociedad, ¿no? Si la gente quiere tener... Sí, pero ya excede a la sociedad, digamos. Ya en los demás países pasa muy parecido, como decís, en todo Occidente. Sí. Es algo que está pasando en muchos lados y bueno, no sé, veremos. Capaz que nos extinguimos algún día, ¿no? Algo triste. No sé tanto. Nada, esperemos que no. Bueno, justamente Elon Musk, el multimillonario, tiene creo que 15, bueno, él exageró igual, tiene 15 hijos porque quiere, 12, 13, 15 hijos, porque dice que quiere dar el ejemplo a las familias para que tengan más hijos, porque él tiene miedo del colapso demográfico. Eso me parece una exageración también, pero está bien. A ver qué otro tema hay. También lo que pasó, no sé si quieres dejarlo para después del corte de esto, pero es un tema largo, el tema sobre la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. Hay mucho para hablar de eso, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, porque Sí. no debiera pasar. No. Bueno, eso es lo que pasa en todos los Sí, gobiernos, ¿no? sí, pero se puede cuidar un poco, me parece. Yo veo mucha gente desilusionada un poco. Sí, Porque totalmente. ve que cuando la gente ve que creyó en algo, no digo que no pueda seguir No, no, creyendo, ¿no? sí, sí. Y de pronto ve esas peleas y que salen digamos, del ambiente privado y se transforman en públicas, no está bueno. No. No está bueno y no ayuda, digamos, ¿no? No sé cuánto perjudica, pero no ayuda. No, 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 está claro que no ayuda. Eh, a ver, todos los gobiernos tienen sus corrientes internas y eso es algo normal. En todo, porque nunca, con la cantidad de gente que hay en un gobierno, es imposible que no se formen internas. Pero una cosa es que lo mantengan adentro de un partido y... Porque, a ver, cuando se filtra ese tipo de información, para mí le genera debilidad en el gobierno un poco. Claro, Para mí genera debilidad y en el sentido de que no pueden controlar sus propias tropas, ¿no? claro. Y uno piensa, si no pueden controlar sus propias tropas, ¿van a poder controlar el país? A mí me parece que tendrían que tener un cuidado distinto. O sea, hay mucha gente pendiente con muchos problemas, como pasa en todos lados. Y si ve que pierden tiempo en este tipo de cosas, el tiempo se agota. O sea, te llega una elección. ¿Cuánto falta para la otra elección ya? Sí, Ya menos de un prácticamente estamos en año. campaña. Porque Sí, sí, un año. Sí, bueno, eso es lo que pasa en los gobiernos de 4 años, ¿no? Que, bueno, antes era de 6, hasta más también, ¿no? Pero los gobiernos de cuatro No, y años... cuando se vota todo cada 2 años. Sí, yo igual no sé si estoy en desacuerdo con eso. Y si querés, Para hacer un debate. Yo, si querés te explico por qué no estoy en desacuerdo con eso. después del corte, capaz. Después de corte te explico. Pero sí, la verdad que estas corrientes internas que se generan deberían mantenerlas en puertas adentro, ¿no? Pero eso lo hemos visto en los últimos... Creo que el único gobierno que no tuvo una interna tan fuerte fue el de Macri, ¿no? Porque básicamente todos sabíamos que el líder... Había interna, había radicales, había coalición cívica y mismo dentro del PRO había internas, pero todos tipo, nadie cuestionaba el liderazgo de Macri. En cambio, el gobierno de Alberto, sabemos lo que pasó, ¿no? Cuando le hicieron un golpe de palacio a Alberto cuando perdió las elecciones de medio término, ¿te acordás? Sí, claro. Básicamente dejaron a disposición la renuncia más de la mitad de los ministros, obviamente por orden de Cristina, ¿no? Y bueno, está el ala de los arbentistas, Cristina, bueno... Yo creo que acá está, no, obviamente no a ese nivel, porque Milei es diferente a Alberto, Milei es el que tiene el liderazgo, pero bueno, yo creo que en el Triángulo de Hierro está habiendo muchas tensiones. Yo no sé si está muy claro si Milei está muy del lado de Karina o de Santiago Caputo. Yo creo que, básicamente, él mismo lo dijo, que él considera que Santiago Caputo es como un hermano para él. Una exageración, pero bueno. Sí, bueno, una exageración. Igual, sin embargo, la mayoría de los cargos importantes se los dio a Karina últimamente. Esa es la realidad. Está muy enojado desde la Fuerza del Cielo. La Fuerza del Cielo no comandada por Santiago Caputo y el Gordudán, ¿no? Perdón, un segundo. Bueno, vamos a... Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venís a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad.
Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, ahora se va a unir a nosotros el doctor Jorge Enríquez, pudo unirse de manera virtual por Zoom, ahora estamos en proceso de hacerlo ingresar. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Sí. No, bueno, estábamos... yo te iba a contar por qué no estoy en desacuerdo por el tema de la elección cada 2 años. Yo te voy a explicar por qué. Y te voy a explicar por qué en un ejemplo. Cristina en el 2011 sacó el 54% de los votos. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, básicamente del 2011 al 2013 el Congreso fue una escribanía. ¿O no? Se pasaban absolutamente todos los proyectos que... Bueno, el Senado mucho tiempo del peronismo fue una escribanía, ¿no? Y en ese año en diputados, esos 2 años en diputados también, porque Cristina había arrasado con todo ese año. ¿Qué es lo que buscaba? No sé si te acuerdas, ¿qué es lo que buscaba en ese momento Cristina? Que si bien era una escribanía, todavía no tenía 100% la mayoría, pero con un par de aliados más iba a conseguir. Ella buscaba dos cosas. ¿La elección era? La reelección, o sea, por tercera vez, y la reforma de la justicia, de democratizar la justicia. Todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Todos sabemos lo que eso significa, democratizar la justicia, ¿no? Que de hecho lo aprobó el proyecto apenas, gracias a Dios la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, pero y gracias ese año 2013 fue el año que fue la alianza entre Macri y Massa, y en la provincia ganó esa alianza, ¿no? Ganó Massa en la provincia, y gracias a que ganó Massa en 2013 ella no pudo conseguir la reelección. Así que fíjate la importancia de que, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En Brasil es cada 4 años los diputados, los senadores cada 8. Nunca hubo elecciones, hay elección de medio término, pero para alcaldes, no hay para diputados, no hay senadores. Entonces, fíjate qué hubiera pasado si seguía la mayoría de escribanía en el Congreso con Cristina en el 2013. Ella hubiera conseguido el proyecto de la reelección, ¿entendés? Entonces yo creo que es una muy buena manera de frenar el poder a veces, tener una elección de medio término ¿Qué? Ahí lo estamos viendo a Jorge. Perdón, discúlpenme, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge. Aparece y desaparece la imagen y bueno, salió y ahora volvió en todo. Bueno, continúa, que está interesante el tema, Natán. No, que yo decía que cuando hay una elección de medio término, por ejemplo la que hubo en el 2013, que le pudo frenar el poder a Cristina de reelección, es una buena manera de frenar a un gobierno que está haciendo barbaridades institucionales, ¿no? Es porque, digamos que en una elección presidencial siempre es más fácil traccionar votos el que gana, ¿no? En cambio, en una elección de medio término, si vos pensás que él está... Bueno, por ejemplo en el 2021, ¿no? Que fue la elección de medio término en la que ganó Juntos por el Cambio, eso le permitió a Juntos por el Cambio sacarle, creo que 5 senadores fue al kirchnerismo, y eso también ayudó a que no se dictaminen varios pliegos de jueces, ¿no? Yo estoy bastante a favor de que haya elecciones de medio término. Yo también, honestamente también no comparto por un tema familiar el tema de la escribanía, porque el escribano no es como una estafeta de correos que le pone un sello nada más. El escribano realiza una labor perdón Jorge, no quise aprecia. No, perdón, no, porque nos van a siempre que uno dice estas cosas de la escribanía, yo fui muy cuidadoso siempre con esto, por respeto, porque hay muchos colegas que son abogados y escribanos, y entonces más de una vez el colegio escribano se quejó, hizo carta de lectores y todo, diciendo que la tarea del escribano no era esta. Yo digo, aunque no exista hoy el tema de la estafeta de correo, me parece que es más ejemplificador eso. Lo que pasa es que en los usos y costumbres, por eso no está mal lo que dijiste,
Natán, en los usos y costumbres, se familiarizó ese tema. Ahora bien, dicho esto, lo que yo quiero señalar es que estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque estamos en presencia, no solo acá, sino en otros lugares del mundo, en presencia de autócratas, y que estos nuevos líderes que hoy existen, como por ejemplo el caso de Orbán en Hungría, que ahora perdió la elección, el caso de Bukele, el caso de Trump, el caso mismo de Milei, tratan de moldear la realidad a su antojo mediante la fuerza, mediante el engaño, mediante la distribución caótica, mediante el insulto, el agravio, buscando siempre un sparring para confrontar con ese sparring que sabe que por otra parte le va a ganar, y ideando, lo hemos visto sobre todo en el siglo pasado, buscando siempre un chivo expiatorio de todos los males que le aquejan a un determinado sector de la población, y por supuesto tratando que los partidos políticos desaparezcan, y también y también por supuesto agrediendo salvajemente al peronismo. Hay un libro que yo estoy leyendo, que lo recomiendo, el libro de Giuliano da Empoli, La Hora de los Depredadores. La Hora de los Depredadores es justamente eso. Hoy buscan a esta gente generar el caos. Si uno le da la herramienta, la posibilidad de que tengan homéricas mayorías en elecciones, y bueno, está a la vuelta de la esquina la reforma de la Constitución, que es el desideratum de todos los autócratas. Fíjense que lo escuchaba el otro día Bukele decir, bueno, en mi país hay elecciones, el 85% lo votó a él, solamente un 15% votó a la oposición, pero obviamente es claro que se trata de galvanizar se trata de generar una fuerza mayoritaria que sea absolutamente, y que se va cooptando lentamente, o sea, ustedes piensen de que lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. En nuestro país está pasando que hay una interna dentro del gobierno salvaje, entre el triángulo de hierro, que era un triángulo que uno decía que esto era inamovible, era todos para uno y uno para todos, y sin embargo vemos cómo se resquebraja cuando empiezan las pequeñas rencillas de poder, cuando empiezan las desconfianzas, artimañas que buscan que uno se quiera posicionar sobre el otro. Vemos también cómo se trata de cooptar y no voy a hacer nombres, pero se trata de cooptar al PRO. Algunos se han sometido, han aceptado cargos dentro del gobierno libertario, y hoy lentamente los van, cuando no hacen una profesión de fe, los van desplazando. Y bueno, y los van, como yo le digo siempre, unos amigos que se fueron, digo, ¿sabes lo que pasa? Vos no sos para dar negro, para el triángulo, ahora el triángulo medio oxidado, vos no sos para dar negro. Entonces cuando te puedan reemplazar por otro, te van a reemplazar por otro. Y no les interesa, lo que les interesa es tener levantamanos, gente que, lo dijo Karina muy claramente, los proyectos del Poder Ejecutivo no se discuten, se votan. O sea que es una mayoría de autómata lo que se quiere crear. Y eso permite que, como estuve en un almuerzo donde el presidente del FORES, por cierto, el FORES no es una institución de izquierda ni mucho menos, el presidente del FORES fue muy claro. Hoy estamos en presencia de un presidente que dijo que la justicia no le interesa. Y si la justicia no le interesa al presidente, se está pegando un tiro en el pie, porque las inversiones foráneas o las inversiones locales no van a venir si hay un poder judicial que se desprecia, hay un poder judicial que se trata de adocenar o domesticar, como lo quiso hacer Cristina con la famosa justicia legítima. ¿Por qué? Porque el inversor mira, ¿qué garantías tengo yo de la plata que estoy poniendo acá si de la noche a la mañana no me meto en un corralito, antecedente que tenemos, o nos dice un presidente que puso dólares, va a recibir dólares y hizo una especificación? O otro antecedente que tenemos, inflación galopante, permanente a lo largo de nuestra historia. Entonces la gente que ve que no hay respuesta que sabe que esto si termina en sede judicial, evidentemente nadie le dijo a Duhalde que tenía que devolver los dólares, porque evidentemente la situación es una situación bastante complicada, ni nadie, el que apuesta al dólar pierde. Esto lo hemos escuchado hasta el cansancio.
Y hoy yo escucho al ministro Caputo que dice la gente no se da cuenta que tiene el dólar en el colchón y eso no le da ninguna rentabilidad. Y yo lo sé que no le da ninguna rentabilidad, pero la gente tiene temor, va poniendo la plata de a poquito en caja de ahorro en dólares, porque tiene miedo que cuando cuando se engorde las cuentas en dólares, le van a meter el zarpazo, este gobierno u otro. Entonces, un presidente que dice que desprecia la justicia, estamos en la puerta que si puede eliminar el Poder Judicial y transformarlo en jueces populares que sean absolutamente adictos a la doctrina judicial, y bueno, a la doctrina imperante en el país, va a estar todo perdido. Por eso me parece muy bien este recambio cada 2 años, sobre todo en un pueblo como el nuestro que muda de opinión con una facilidad vertiginosa. Jorge, está Así que yo Osvaldo. en eso lo comparto. Y Osvaldo Pérez San Martino yo creo que también lo va a compartir, esto de la necesidad de esta renovación cada 2 años. Y obviamente, claro, el gobierno actual quiere y va por todo. Entonces dice, si tenemos el año que viene elecciones presidenciales, él sabe y puede tener la posibilidad de ganar, va a hacer todos los esfuerzos para reformar la Constitución, y que incluso más, lo han dicho, pero con todas las letras, el régimen bicameral no sirve. Lo han dicho con todas las letras. O sea, que representen al pueblo de las provincias o que representen a las provincias, las 2 cámaras, es irrelevante. Con que haya una sola cámara, listo. Y es más, si podemos achicar la cantidad de diputados a 70, 80, más fácil para manejar el poroteo. Osvaldo Pérez San Martino, buenas tardes. Hola, Jorge, cuando Natán estaba defendiendo las elecciones Buenas tardes, de medio Jorge, término. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo lo ves vos? No, perdón, Jorge, no sé, perdóname, pero vos sabés que estoy en una habitación de un sanatorio, no oí bien de qué tema estaban hablando, perdóname. No, de las elecciones de medio término que Natán pensaba, como pienso yo también, que estas elecciones de medio término, que ya se está hablando mucho para reformar la Constitución, porque si no se puede hacer de otra forma. No sabía que había un proyecto para reformar la Constitución. No, proyectos no, son juegos de ensayo. Es como el tema de la desaparición de una de las cámaras, que 2 cámaras No. que De esto último entonces, tampoco había oído nunca nada, ¿no? Sí, no pero sé lo largan, quién lo habrá dicho. No hay proyectos, dijo, pero lo van largando, voces oficiales lo van largando, aunque no haya un proyecto, es firme para tantear la opinión pública. Sí. Pero lo que decía él decía que esto era saludable, que hubiera elección de medio término, porque permitió una oxigenación, trajo el ejemplo del 2021 con Cristina, que Cristina cuando sacó aquella mayoría 2011 apabullante del 54%, sí. 2011, hay esa mayoría apabullante. Hay quienes, desde el punto de vista teórico, podría sostenerse que sería mejor que fueran un lapso más prolongado. Por ejemplo, Sanguinetti, en Uruguay, más de una vez le escuché defender el sistema de ellos en que no hay estas elecciones intermedias o de medio término. Pero yo creo que sería en la Argentina peligroso, porque una cosa es una democracia más estable, unas instituciones más sólidas como son las uruguayas. Y como vemos el ejemplo que vos dabas, el cambio de humor social cada vez se acelera más, con lo cual si no le das una válvula de escape, de que en un tiempo no demasiado prolongado pueda haber una renovación del mandato legislativo, entonces bueno, explotaría de otra manera, ¿no? Yo creo que son ideas teóricas, pero que en la práctica en este momento no serían viables. Y en cuanto al transformar el sistema de bicameral en unicameral, esto se ha dado en muchas provincias, pero nunca escuché que nadie lo propusiera seriamente a nivel nacional, porque, bueno, por supuesto que la Constitución no tiene lo que se llama cláusulas pétreas, de manera que mientras se respete el procedimiento de reforma, todas pueden modificarse. Vidar Campos, el que sostenía, y otros, que había ciertos contenidos pétreos, pero es una opinión personal de él, o sea que había ciertas cuestiones que no podían modificar,
y él entre ellas mencionaba el federalismo. Pero yo creo que aunque no se le entienda como un contenido pétreo, hace a nuestro régimen tradicional, histórico, a las provincias que contribuyeron a formar la nación y que entendieron que de esa forma se preservaba mejor el federalismo y sobre todo que las provincias más chicas, menos populosas, de otra forma tendría menos salvaguarda frente al poder central si una cámara solo estuviera conformada en función de la población. Así que me parece a mí, yo no creo que me parece que hoy no es un tema que sea de debate actual. Podrá haber alguno que lo diga, pero no creo que el gobierno, me parece que el oficialismo actual tenga la fortaleza necesaria como para impulsar un proyecto de esa naturaleza. Y además lo que sí está pasando ahora, y seguramente ya lo habrán comentado ustedes, es cierta descomposición política que tiene el gobierno a partir de una grieta cada vez más honda entre dos facciones, que antes se sabía que existía, pero ahora ha llegado al extremo de que estos de la fuerza del cielo, los que responden a Caputo, directamente se le revelan al presidente, porque cuando el presidente dijo ayer en una entrevista que esto de los tweets que se atribuyen a Martín Menem era algo prefabricado, lo que sabemos que es falso, este Gordo Dan y otros que no dicen una sola palabra ni escriben una coma sin que se los ordene Santiago Caputo, salieron a contradecir directamente al presidente. Esto sí que yo nunca lo había visto hasta ahora. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo actualmente, y me parece que en medio de ese clima de crisis interna, lejos están de poder pensar reformas tan ambiciosas como esta. No, es que bien sabemos... Sí, perdón. Bien sabemos que es muy difícil, pero ¿sabes lo que pasa? Como siempre tratan de instalar en la agenda temas, y uno, está bien, la gente que uno escucha por ahí que está constantemente pensando en el riesgo Cuca, en que bueno, pero si no viene, pero a ver si Milei pierde las elecciones y vuelven los K, y entonces a esa gente se le está hablando de una manera tal que el desprecio de las instituciones es moneda corriente. Mira, yo estaba contando que hoy fue un almuerzo donde habló Pablo Pirovano, que es el presidente del Fores, y la verdad que el tipo lo que dijo del tema de las situaciones que se encuentra la justicia en cuanto a la lentitud de los procedimientos, en cuanto a que hay como una justicia de dos tiempos, según esté tal o cual en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, para acelerar o morigerar o retardar las causas. Entonces, viste, cuando vos ves, por suerte en ese sector donde yo escuché hablar a este hombre, estaba todo el mundo de acuerdo con él, incluso más, en algún momento dijeron, ¿qué calificación le pondría la justicia? Y 3, de 0 a 10 dijo 3. Hay fueros que funcionan mejor, otros que funcionan menor, pero nosotros no podemos estar pensando, y con pelos y señales dijo el tema de cómo se había gestado la posibilidad del hijo de García Mansilla. Dijo, la pavura que tenía el gobierno en ese momento era que pudiera haber 3 jueces que pudieran estar alineados con uno de los jueces, ministro de la Corte, muy serio por cierto, pero que para el presidente le produce escozor porque tiene raíz alfonsinista y estuvo muy vinculado con Carlos Nino. Sabemos quién estamos hablando. Entonces, cuando vos ves esto, están haciendo ahora tanteos, y el otro tanteo que están haciendo es viendo cómo pueden sacar del medio al Procurador General de la Nación. Entonces, vos cuando ves eso, y por suerte hay voces como dijo este hombre hoy, que dijo una cosa que nosotros dijimos hace rato, Osvaldo. Piensen que los premios Nobel de Economía, Acemoglu, Robertson y Johnson, cuando ganaron el premio Nobel, la frase, ¿por qué lo ganaron? ¿Por qué fracasan las democracias? Por la debilidad institucional. Y no va a haber inversiones en Argentina mientras tengamos debilidad institucional. Y uno de los factores por el cual tenemos debilidad institucional es porque siempre se ha procurado cooptar al Poder Judicial. Fíjate que este reglamento
tan sano, que también lo habló él, dijo, donde uno no 15 en el orden de mérito, y en la entrevista personal pasó del 15 al 2. Entonces, viste, el tipo dice, cuando uno ve estas cosas, ve que hoy está la familia judicial a pleno, en todos los pliegos está la familia judicial, quiere decir que vos, y sí, todo lo que ya sabemos, el tipo que entra en el Poder Judicial, que tiene más posibilidad de escribir artículos, libros, ensayos, que uno que está pateando todo el día tribunales y que a lo mejor conoce mejor el funcionamiento de la justicia que el otro, ¿entendés? O sea, sí, pero además lo que se da... Si vas al caso de Rosencrantz, antes de ser ministro de la Corte, no venía de la familia judicial, venía del trabajo profesional del otro lado del mostrador. Y es un excelente magistrado, no hay duda de eso. Yo diría que no hay que tampoco denostar a alguien porque haya hecho una carrera judicial, pero debería ser más plural la integración, por supuesto, también con personas que hayan hecho una carrera profesional, como en el caso de Rosencrantz y otros. Porque si no, se da aunque, digamos, más allá de que pueda haber casos de corrupción, que los hay, sin duda, se da una maraña de intereses, en donde en definitiva se protegen unos a otros. Entonces eso necesita ser oxigenado con gente que venga de afuera, que esté bien formada, por supuesto, pero que no esté tan vinculada a esos lazos, entre comillas, familiares, ¿no? Además estamos viendo, por ejemplo, el caso de Adorni. El juez que lo investiga, que esa causa es el hijo. Y ha ido a gran velocidad. Y uno dice, ¿y por qué no fue con tanta velocidad? Que está bien, está bien en este caso, pero ¿por qué en otros no? Por supuesto. Entonces YPF, todo eso genera... Claro, YPF, claro. por ejemplo. Bueno, YPF es el caso perfecto, muy bien, emblemático. No, de la AFA, ¿no? Que está hace 4 meses con el juez. Claro, pero la AFA es más reciente, lo que dice Jorge, YPF viene de hace muchísimos años. Y ahí estaba planchado. Entonces, eso genera sospechas, y entonces, en lugar de uno estar buscando los argumentos de derecho que se dirimen en la causa, está viendo a quién responde cada juez, con quién qué alineamiento tiene, como si fueran dirigentes políticos. Y esto se ha ido naturalizando, que está bien que sea así, o que por lo menos pareciera que es inevitable que es así. Entonces responde a Karina Milei y responde al otro. Bueno, los jueces no tienen que responder más que a su conciencia, deben responder al derecho, nada más. Para eso son elegidos, para eso se les paga, pero lamentablemente tampoco quiero generalizar. Hay fueros donde seguramente la mayoría de los jueces obran correctamente, pero hay algunos donde se dirimen conflictos políticos y causas penales que vinculan que pueden afectar a políticos, en que lamentablemente están politizados y en el peor sentido del término. Sí. No, nadie dice que todo el Poder Judicial, pero vos sabés que, aunque sea una minoría, es una minoría que termina siendo ruidosa por la resonancia que tienen las causas en sus estados, ¿no? Claro. Hola. Sí. No, te quería comentar, no sé si ya lo hablaron también, porque vos me lo preguntaste el otro día, lo que pasó en San Andrés, esto que tuvo mucha repercusión. Sí. Yo estaba ese día ahí, en fin. Perdón, estoy desactualizado. ¿Qué pasó ese día en San Andrés? Bueno, que fue Milei a dar una clase. Ah, sí. Entonces surgen comentarios de un lado del otro. Yo creo que como si fuera un Boca River, y esto metido en el contexto también de las protestas por la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento de las universidades públicas. Se hace una ensalada bárbara, y entonces hay quienes les molesta que Milei haya dado una clase, y otros que creen que lo ha hecho en el marco de la libertad de cátedra, porque lo invitó a Sturzenegger, que es profesor en San Andrés, y otros que entonces aprovechan y critican a San Andrés y a las universidades privadas en general. En fin, es difícil mantener
justo medio, o hablar con matices, o no partir de que unos son totalmente buenos y otros son totalmente malos. En fin, lo que sí, evidentemente, Milei hace esto no para dar una clase, sino para hacer una especie de show político, y así para provocar, además, para provocar por el momento elegido, ¿no? Por el momento en que eligió hacerlo. Sin duda. Porque para provocar, hola. Para generar nuevas grietas, porque estoy seguro que hubo muchos chicos en la universidad con Milei, pero que a lo mejor ese tema no se toca, no lo tocan habitualmente. Ahora él, al introducir con su presencia, lo está introduciendo. Seguramente habrá habido alguna polémica entre los chicos, entre los estudiantes de la San Andrés, entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Es simplemente buscar siempre la división y no la unión. Eso es ahora, eso es lo que está... el deporte que a veces se practica, ¿no? Porque lo que está fuera de toda duda en este aspecto del financiamiento universitario es que, guste o no, hay una ley sancionada por el Congreso. Claro. Y si hay una ley sancionada por el Congreso, debe ser cumplida. No podemos dejar como precedente que el Poder Ejecutivo elige qué leyes cumple y qué leyes no. Eso es ajeno totalmente a nuestro sistema constitucional. En todo caso, podría promover su inconstitucionalidad, pero mientras no sea declarada inconstitucional, la ley está vigente. Y eso no se suele decir demasiado. Seguro, tal cual. Se ataca a las universidades públicas en forma indiscriminada. Seguramente tiene montones de defectos y cosas a corregir, pero cuando se la ataca en forma indiscriminada, ¿y qué han propuesto en 2 años y medio concretamente para mejorarla? Nada. Eso no sirve. Nada. Hoy al lado mío, hablé este tema con Gastón O'Donnell, que es titular de Derecho de la UCES. Y él me decía, dice, vos y yo fuimos al Nacional Buenos Aires, o sea que desde chicos estuvimos metidos en el tema de una universidad. Y yo no estoy en una universidad privada, me dice, pero nunca vi la dicotomía que se quiere armar entre público y privado. Claro. Mirá, todos Jorge, trabajaban de consumo, incluso los mismos profesores. La gran mayoría de los profesores que están en las privadas están en las públicas. Hola. Nos queda un minutito. Sí, no, te decía, es una No, nos queda un minuto. Es una polémica vieja, es de la época de Libre o Laica, durante la presidencia de Frondizi, porque se recibían entonces las universidades privadas y entonces había un sector de la población que no quería, pero ya no existe, ya nadie dice eso. Son parte del sistema universitario, hay unas son privadas, otras son públicas, y hay que respetar a todas, y todas son útiles en la medida que hagan bien su trabajo, ¿no? Me parece que es volver a polémica, a temas que ya totalmente superados. Bueno, y sobre todo cuando, no sé si viste un artículo que salió en La Nación de que a mí me pareció totalmente, bueno, es para comentarlo más. Sí, un artículo que salió en La Nación de Federico Pinedo. No lo leí, no. Acá nos pide el productor que nos vayamos decidiendo. Bueno, muy bien. Siempre queda algo. Hoy le ponemos ausente a Torello, ¿no? Sí, está muy engripado. Pero una tos bárbaro, no podía ni hablar. Bueno. Desde acá le mandamos un enorme saludo, que se mejore pronto, y también para la mamá de Osvaldo, que gracias. Que se restablezca. Que se mejore. Muchas gracias. Hasta el miércoles próximo. Hasta el miércoles que viene, y nosotros nos vamos. Gracias Horacio, gracias Osvaldo, gracias Natán. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Chao.